Señores, avanza la discusión de cada año, que hay que decirlo, en este 2025 está bastante tensa. La discusión para definir el salario mínimo del año 2026. Es un tema que a todos nos toca, el bolsillo, gánense o no el mínimo. Recuerden que hay algunos incrementos que están indexados justamente al salario mínimo. Analicemos esto con los expertos, porque la diferencia entre centrales y gremios sigue siendo alta. Luis Fernando Mejía, director de Desarrollo, gracias por estar en Noticias RCN. Hola Juan Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo muy especial a todas las personas conectadas. Óigame, doctor Mejía, seguimos viendo una diferencia por encima de los 6 puntos entre la oferta y la petición. ¿Usted cree que se va a poder llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre? Pues ojalá hay que cruzar los dedos, Juan Camilo, porque por supuesto lo que más le convendría al país es una concertación en esta mesa que su nombre lo indica, es de concertación de políticas laborales y salariales. Las posiciones, como usted bien lo menciona, todavía están muy distanciadas. Los empresarios 7,1%, los trabajadores y sindicatos 16%, el gobierno había hablado del 11%, así que bueno, ojalá haya un espacio para poder acercar posiciones, ratifico y evitar que el gobierno tenga que sacar el aumento del salario mínimo por decreto. Doctor Mejía, sin duda estamos en año electoral, ¿no? Y esto hace que la carga política termine teniendo algún efecto sobre la mesa, ¿no? ¿No le parece que esto podría jugar algún papel justamente sobre el incremento, incluso más si tiene que ser sacado por decreto? Sí, infortunadamente esa es la realidad, Juan Camilo. Esta no es una discusión eminentemente técnica. Si fuera así, el aumento del salario mínimo sería alrededor del 7%, como lo plantean los empresarios. Hay un componente importante político de un año que es preelectoral y el gobierno seguramente querrá utilizar como bandera del aumento del salario mínimo una iniciativa para pues incentivar su campaña de reelección de su proyecto político. Y no es nuevo, hay que decirlo que tampoco es específico a este gobierno. Recordemos que hace 4 años pasó exactamente lo mismo. En el 2021, último año del gobierno anterior, recordemos que el aumento del salario mínimo fue también de 2 dígitos, superior al 10%, cuando la inflación estaba por debajo del 6%. Así que esa es una realidad y por eso ese elemento también seguramente dificultará que haya una posición un poco más responsable desde el punto de vista del salario, que cuando aumenta mucho, pues naturalmente el problema es que tiene consecuencias negativas, no solamente en inflación, sino también en la calidad de la generación del empleo. Doctor Mejía, la próxima semana va a haber una audiencia. En esa audiencia van a escuchar a quienes no tienen un asiento en la mesa de concertación, pero que podrían aportar algunos análisis. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son los que se sientan a aportar esos análisis técnicos? Y quiero preguntarle, ¿usted tiene algún adelanto de eso que podríamos escuchar el 15 en la mesa? Sí, mire, usualmente estamos hablando de empresas muy pequeñas, de personas que están en condiciones, digamos, de informalidad, análisis que permitan abrir la discusión a impactos más generales, porque fíjese que la discusión está hoy en día entre los grandes empresarios y los sindicatos, pero esto realmente no es la masa salarial en Colombia. Tenemos a la mitad de los colombianos ocupados que ganan menos de un salario mínimo. Tenemos al 55% de los ocupados en Colombia en la informalidad y solamente alrededor de 2 millones de personas están justamente en un salario mínimo de los casi 23 millones de ocupados. Pero esa discusión, al final de cuentas, que están sentados un grupo relativamente pequeño del total de ocupados, afectan a todos, porque si se aumenta mucho el salario mínimo, pues esto es una barrera para la formalidad que hoy en día, ratifico, afecta a más de 5 de cada 10 trabajadores. Y también puede tener impactos en inflación, como los ha tenido este año. Por eso la inflación no ha logrado reducirse por debajo del 5% y eso afecta, por supuesto, al bolsillo de todos los hogares. Me gustaría, doctor Mejía, que hiciéramos un ejercicio más pedagógico, más académico, para que la gente lo entienda. Es decir, empresas, gremios, tanques de pensamiento también, incluso Fedesarrollo, ANIF, dicen que un incremento por encima del 10% sería perjudicial para la economía del país. Yo quiero que le expliquemos un poco a la gente cuáles son las razones, porque ve uno mucho en redes que dicen como, ay, pero si hay más incremento, si hay un incremento más alto, pues hay más consumo y seguramente habrá más compras a las empresas. Y resulta que eso no es tan así. Pero ¿por qué no lo explicamos de una forma muy pedagógica que todos lo podamos entender para que este sea un debate informado? Claro que sí, mire, esto creo que es importante porque estoy de acuerdo con usted que la percepción es, bueno, más plata en el bolsillo de los trabajadores, mayor demanda, mayor crecimiento económico. Pero mire, realmente a la gente que opina eso, que piensa que esa es la consecuencia, se le olvida
que realmente detrás del pago de ese salario está un empresario. Y pensemos en el grande, que seguramente tienen razón las personas cuando comentan esto, que una gran empresa, un banco, una petrolera, una minera, seguramente no tiene problemas en pagar un aumento del 11% o más del salario mínimo. Pero ahí es donde no está el problema. El problema es que en Colombia realmente la gran mayoría de ocupados están en microempresas y pequeñas empresas. Y pensemos muy rápidamente en el caso de un pequeño comerciante, una panadería, una peluquería que tiene empleo formal. Esas empresas de comercio usualmente tienen márgenes de rentabilidad entre el 2 y el 3%. Si a esa empresa se le aumenta el costo laboral del empleo formal de un salario mínimo en 11% y su margen es del 2 o el 3%, pues no le quedan sino dos alternativas. Una es pasarle parte de ese mayor costo al consumidor a través de aumentar el precio del pan si es una panadería o aumentar el precio del corte de pelo si es una peluquería. Y la otra decisión que puede tomar es simplemente reducir el número de empleados formales que tiene para evitar compensar esos costos. Entonces, eso es justamente lo que había mencionado anteriormente, Juan Camilo. Si usted aumenta mucho el salario mínimo, al final va a tener inflación por encima de la que deberíamos tener o generación de empleo informal, que no es lo que queremos. Queremos que más personas estén empleadas formalmente. Por eso hay que tener ese balance. Sí, por supuesto, hay que aumentar el salario mínimo, hay que reconocer la pérdida de poder de compra a los trabajadores, pero hacerlo de manera razonable, responsable, para no afectar a los grandes generadores de empleo en Colombia, que no son los empresarios de empresas grandes, sino a los micro y pequeños empresarios del país. Óigame, doctor Mejía, me excusará las palabras que voy a usar, pero esto no es una mesa entre ambiciosos, como plantean a unos sectores, y tacaños, como quieren hacer ver a otros. Esto es una mesa donde se tiene que llegar a un acuerdo y donde debería primar el tema técnico. Y hay una fórmula técnica para poder llegar a la concertación del salario mínimo. ¿Por qué no nos recuerda cuál es y nos explica qué se tiene en cuenta para esa fórmula? Por supuesto, hay dos variables fundamentales en esta discusión técnicamente hablando. La primera es cuánto es la inflación este año, que está estimada entre el 5,2 y 5,3%. ¿Por qué esa es una cifra importante? Porque cuando la inflación es del 5,2 o 5,3%, esto lo que quiere decir es que el mismo salario alcanza para comprar menos bienes y servicios de la canasta familiar. En particular, hoy en día la canasta es 5% más costosa de lo que era hace un año. Entonces, esa pérdida del poder de compra naturalmente hay que reconocérsela a los trabajadores, y por eso la inflación es un dato fundamental en esta discusión. 5,2, 5,3%, ratifico, puede ser la inflación al cierre de este año. Y la otra variable es el crecimiento de la productividad. ¿Qué es eso? Es cómo el trabajo, a través de una mayor eficiencia, genera mayor valor agregado, mayor producción en una empresa, y eso por supuesto es reconocérselo. Y el Dani ha hablado de una cifra, hay varias cifras, pero la más alta que presentó fue el 0,9%. Si usted suma una inflación del 5,3% y una productividad del 0,9%, le da, digamos, técnicamente debería estar el aumento del salario mínimo en 6,2%. Los empresarios propusieron más o menos 100 puntos básicos por encima de eso, y por eso están hablando de una cifra ligeramente por encima del 7%. Pues bien, doctor Mejía, estamos pendientes entonces de la discusión. Óigame, no lo voy a dejar ir sin hacerle una pregunta, porque usted anunció hace poco que se retira en unos 20 días del cargo como director de Fedesarrollo. Ha sido el director que más ha durado, de hecho, en el cargo en los 55 años que tiene de existencia Fedesarrollo. Pero mire, yo estaba aquí investigando, señor. Usted ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, ha sido director de planeación, ha estado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Mejor dicho, usted tiene una larga hoja de vida en cargos públicos. Además, estamos cerquita de elecciones. ¿Tiene algo que ver eso con su retiro? No, no, Juan Camilo, mire, esto es simplemente un cierre de ciclo, 7 años en Fedesarrollo al frente de esta institución maravillosa. Como usted lo mencionaba, soy el director que más tiempo ha estado. Usualmente los directores que han pasado por acá hasta alrededor de 4 años, así que no me imaginé que iba a estar pues este periodo tan largo. Me voy muy contento de todo lo alcanzado, no solamente en el debate constructivo de las políticas económicas, sino también a nivel internacional. Logramos posicionar a Fedesarrollo como el primer centro de pensamiento de Centro y Suramérica, uno de los más admirados también en Colombia. Y bueno, como todo en la vida, cierres de ciclos son importantes darlos, y ya luego de 7 años, pues creo que es el paso que requiere mi carrera. Por ahora estaré en algunas juntas directivas, haciendo consultoría y bueno, con otros proyectos que anunciaré más adelante. Pues bueno, doctor Mejía, en estos 20 días esperamos poder seguir contando con su opinión al frente de Fedesarrollo, y después, por supuesto, lo seguiremos consultando como un gran economista y como asesor también para que nos ayude a entender y a explicar los temas más importantes de la economía nacional. Gracias por estos minutos, señor.